¿Sabe qué es lo peor que puede escuchar un padre? No es un insulto ni una crítica, es una frase que se clava en el pecho y no sale nunca más. Mi papá me da asco. Así, sin más. Lo escuché una noche, desde el cuarto de al lado, con esa voz baja y cansada que uno usa cuando ya no quiere ni disimular. Pensó que yo dormía, pero no, yo estaba despierto, mirando el techo, con el corazón encogido. No dijo mi nombre, no me gritó, solo lo soltó, como si le pesara tenerme cerca. Y yo me quedé callado, sin moverme, sin respirar siquiera, como si el silencio pudiera borrar lo que acababa de oír. Pero no se borra, nunca se borra. Esa noche sentí algo que no había sentido en mis 70 y tantos años, una mezcla de tristeza y lucidez. Porque cuando te lo dice un hijo, ya no hay remedio. No dormí ni un minuto. Me quedé con los ojos abiertos, recordando cada cosa que había hecho por él. No por obligación, sino por amor. Le di todo lo que pude. Fui padre y madre al mismo tiempo. Su mamá se fue cuando ellos eran apenas unos niños, y desde entonces me tocó jugar todos los papeles. Cocinaba, lavaba, los llevaba al doctor, al colegio, a los bailables, a las fiestas, a donde hiciera falta. Y aún así, llegaba la noche y me sentaba en la orilla de la cama a contarles un cuento, aunque yo mismo estuviera cayéndome de sueño. Todo lo hacía con gusto, no por compromiso, porque los veía y sentía que valía la pena seguir levantándome cada mañana. Yo no tuve esa suerte con mi propio padre. Él era de los de antes, de esos hombres duros, de los que creen que los abrazos te vuelven débil. No me dijo te quiero ni una sola vez, pero me enseñó a trabajar, a tener palabra, a no rendirme. Así crecí, empujando carretillas, mezclando cemento, cortándome las manos con varilla, y aún así soñando con algo mejor. Y cuando por fin logré poner mi negocio de materiales, cuando pude darles una casa decente, comida buena, escuela particular, pensé que eso bastaría para que ellos me quisieran, para que se sintieran orgullosos. Pero mire, la vida tiene su ironía. Uno se parte el lomo para dejarles algo, y al final lo que te dejan es una frase que no se olvida. Esa madrugada, mientras escuchaba su respiración en el cuarto de al lado, me di cuenta de que todo lo que creía sólido se había vuelto humo. Recordé sus primeros pasos, cuando me estiraba los brazos para que lo cargara, cuando me decía no te vayas, papi, y me quedaba un ratito más solo para verlo reír. Recordé su primer uniforme de fútbol, sus tareas, sus noches de fiebre. Todo eso pasó frente a mis ojos como si alguien estuviera rebobinando mi vida, pero al revés. Y pensé, ¿en qué momento ese niño dulce se convirtió en este hombre que ahora no puede verme sin sentir asco? No lo sé. Tal vez la vida moderna los volvió así, fríos, impacientes, como si todo lo que no les sirve estorbara. Pero yo no soy basura, ni un mueble viejo, ni un estorbo. Soy su padre. Soy el hombre que lo levantó cuando se caía, el que le enseñó a usar una pala, el que se quedó sin vacaciones para pagarle los estudios. Pero claro, eso ya no importa cuando uno envejece. Ahora molesta hasta respirar fuerte, hasta ocupar espacio. Eso entendí esa noche, cuando lo oí hablar así de mí. No fue una rabia lo que sentí. Fue una claridad dolorosa, como si algo dentro de mí se rompiera, pero también se ordenara. Al amanecer me levanté como siempre. Puse café, calenté pan y lo esperé en la mesa. Cuando salió de su cuarto me saludó con esa sonrisa forzada que aprendió de su madre. «¿Cómo dormiste, papá?», me dijo. Y yo, con voz tranquila, le respondí. «Bien, hijo». «Muy bien». Lo miré, le serví café, y en ese gesto tan simple entendí que mi corazón ya no estaba en el mismo lugar. No tenía coraje, no tenía odio. Solo tenía certeza. Esa palabra, asco, había sido el final de algo, pero también el inicio de otra cosa. Porque cuando un hijo ya no te respeta, uno no puede quedarse rogando amor. El amor que se ruega se convierte en lástima, y la lástima es la peor cárcel para un viejo. Esa mañana, mientras él hablaba de su trabajo, de sus planes, de sus cosas, yo le escuchaba con la mente en otro lado. En silencio. No le respondía, solo pensaba. Pensaba que quizá era el momento de dejar de esperar, de dejar de ser el papá que siempre está. Me pregunté si valía la pena seguir bajo el mismo techo con alguien que ya no me miraba como un ser humano, sino como una sombra. No dije nada. No hice drama. Fui al patio, regué las plantas, miré el cielo. Todo estaba igual, pero yo ya no. A veces los grandes cambios llegan sin ruido, sin gritos, sin portazos. Solo con una palabra. Esa palabra me había despertado de un largo sueño de conformismo. Y ese día
Por primera vez en muchos años, sentí algo distinto, que no iba a morir en esa casa, mirando como mi hijo me ignoraba. No, algo dentro de mí empezó a moverse despacio, con la calma de quien ha decidido, no de quien se rinde. Esa tarde, mientras el sol se metía entre los árboles del jardín, me senté con mi taza de café y me prometí algo. No iba a reclamarle nada, no iba a llorar, no iba a buscar explicación. Solo iba a observar. Y cuando llegara el momento, actuaría. Porque hay heridas que no se curan con palabras, sino con distancia. Y ahí, en ese silencio tibio del atardecer, entendí que la vida me estaba diciendo: Don Eliseo, ya es hora. Y sí, era hora. Hora de cerrar un ciclo, aunque doliera. Hora de dejar de ser el padre que aguanta todo, para convertirme en el hombre que aún puede elegir su dignidad. Porque a veces, aunque uno tenga 70 años, todavía se puede empezar de nuevo. Y eso, aunque no lo sabía en ese momento, fue el principio de mi verdadera libertad. Fíjese, yo crecí en un pueblito de Michoacán, donde el polvo se metía hasta en los sueños y el sol no perdonaba ni a los perros. Allá no había lujos ni tiempo para lamentarse. Desde chamaco aprendí que si uno no se movía, no comía. Mi padre era hombre de campo, de los que hablaban poco y exigían mucho. Nunca me dio un abrazo, pero me enseñó lo esencial: que la palabra vale más que un papel y que la vida se sostiene con las manos, no con las quejas. Me tocó trabajar desde los 14 años, empujando carretillas de cemento, mezclando arena, cargando sacos que pesaban más que yo. Cada ampolla en mis manos era un recordatorio de que la pobreza no se vence llorando, sino a base de sudor. Con los años, me hice bueno para el oficio. La construcción me dio lo que el campo no pudo, la oportunidad de levantar algo que fuera mío. Empecé como ayudante, luego como maestro, y con el tiempo puse mi propio negocio de materiales. No era una empresa grande, pero honesta. Tenía clientes, empleados y, lo más importante, la satisfacción de saber que lo logré sin deberle nada a nadie. Ahí fue cuando conocí a la madre de mis hijos. Era una mujer alegre, de esas que llenan la casa con su risa y su olor a pan recién hecho. Tuvimos 2 hijos, Santiago y Mónica, y cuando por fin pensé que la vida se me acomodaba, ella se enfermó. No duró mucho. Una mañana amaneció sin despertar, y me quedé solo con un niño de 5 y una niña de 3. Ese día sentí que el mundo se me vino abajo, pero no me di permiso de caer. Tenía que seguir. No había quien más. Me levantaba antes del amanecer, dejaba el café listo, vestía a los niños, los llevaba al colegio y de ahí me iba directo a la obra. Trabajaba bajo el sol todo el día y al regresar todavía me esperaba lavar, cocinar y revisar las tareas. Era cansado, sí, pero también hermoso, porque cuando los veía dormidos, con las bocas entreabiertas, sentía que todo valía la pena. Esos años fueron duros, pero también fueron los más sinceros. Ellos eran mi razón. Por ellos aprendí a cocinar, a coser botones, a peinar trenzas torcidas y a curar rodillas raspadas con un beso. No tuve tiempo de ser joven. No hubo cantinas ni fiestas. Mi juventud se fue en darles un techo que no goteaba y un plato lleno todos los días. Y no lo digo para que me aplaudan, sino porque quiero que entienda de dónde viene el dolor. Uno no sufre por un extraño. Uno sufre cuando la traición viene de quien más amó. A mis hijos nunca les faltó nada. Les compré ropa nueva cuando la mía ya estaba rota. Les pagué escuela particular. Los llevé de vacaciones a la playa cuando ni yo conocía el mar. Me acuerdo la primera vez que lo vi a Santiago correr hacia el agua. Tenía los ojos tan brillantes que sentí que todo el esfuerzo tenía sentido. Y ahora, 40 años después, oír de esa misma boca que le doy asco es como si todo lo que construí con amor se hubiera derrumbado en segundos. Tal vez por eso dolió tanto. Porque no venía de un enemigo, venía de mi sangre. Cuando uno ya está viejo, la soledad no asusta, lo que asusta es el desprecio. Que te miren como si estorbaras, como si sobraras en tu propia casa. Yo me daba cuenta de las miradas, de los gestos. A veces, cuando hablaba, él suspiraba con fastidio. Cuando servía la comida, ni me daba las gracias. Pero yo cerraba los ojos y pensaba: es el estrés del trabajo, son otras épocas, no entiende. Me mentía para no ver lo evidente, porque es más fácil engañarse que aceptar que el hijo que criaste con tanto cariño ya no te respeta. Y claro, uno comete errores. Yo no fui perfecto. A veces trabajaba tanto que no tenía tiempo para jugar con ellos. A veces el cansancio me ganaba y respondía con dureza. Pero siempre estuve. Nunca me fui. Nunca me escondí detrás de excusas. Y eso, créame,
En estos tiempos ya es mucho. Por eso, cuando escuché esa frase, no sentí solo tristeza, sentí que algo en mi interior se quebró de una manera que ya no tiene arreglo. No era solo el asco, era el significado detrás. Ya no me sirves, ya no te necesito. En mi pueblo decían que los hijos son la herencia de los pobres, que uno se rompe la espalda para dejarles un futuro mejor, esperando que algún día, cuando los años pesen, ellos sean tu bastón. Pero parece que la modernidad cambió eso. Ahora los viejos no somos bastones, somos estorbos. Un recuerdo que incomoda. Me duele decirlo, pero es así. Y lo peor es que no me dolía por mí, me dolía por él, porque no sabía el daño que se estaba haciendo. Cuando uno le falta el respeto a su padre, se vacía por dentro, aunque no lo note, porque no hay mayor vergüenza que olvidar de dónde vienes. Esa noche, mientras veía a su sombra moverse detrás de la puerta, me prometí no volver a justificar lo injustificable. Acepté que no podía obligar a nadie a quererme, ni siquiera a un hijo. Y aunque el corazón se me apretaba, empecé a sentir una calma extraña. Era el inicio de algo, aunque en ese momento no lo entendía. El dolor me había mostrado la verdad. Que uno puede darlo todo y aún así no ser suficiente, pero eso no te hace menos, te hace libre. Porque cuando uno deja de esperar gratitud, empieza a recuperar dignidad. Por eso, cuando pienso en mi pasado, no me arrepiento. Si volviera a nacer, haría lo mismo. Trabajaría, lucharía, cuidaría de ellos igual, porque lo hice con amor, no con cálculo. Pero ahora sé algo que antes no sabía. El amor también necesita límites. Y cuando esos límites se cruzan, no queda más que hacer lo que nunca pensé que haría. Irme. Pero eso, compa, es otra parte de la historia. Y ahí fue cuando empecé a entender que el silencio, a veces, también puede ser una forma de respeto. Con el tiempo empecé a ver señales que antes no quería mirar, o tal vez no me atrevía. Porque uno como padre a veces se pone una venda para no sufrir. ¿Sabe? Prefiere pensar que todo está bien, que el hijo anda cansado, que no quiso decir eso, que no era contra uno. Pero la verdad estaba ahí, frente a mis narices. Las miradas impacientes en la mesa, los comentarios disfrazados de chistes, las veces que me corregía el tono me decía que ya no hablara tanto. Como si mis palabras estorbaran. Yo me hacía el tonto, porque todavía me quedaba ese cariño ciego que todo lo justifica. Pero ya no se puede tapar el sol con un dedo. Santiago ya no era el muchacho alegre de antes. Se había vuelto frío, impaciente, siempre pegado a su computadora. Pasaba todo el día trabajando desde el comedor, hablando por teléfono con esa voz autoritaria que ni yo conocía. Y cuando yo pasaba por detrás, hacía una mueca, como si mi presencia le incomodara. Una vez lo escuché decirle a alguien, entre risas: «Sí, todavía vive aquí el viejo, ya ve, es como tener un mueble que respira». Esa frase me atravesó el alma. No me vio, claro, pero yo escuché cada palabra como si me las hubiera gritado en la cara. Y me quedé parado unos segundos, sin saber si llorar o reírme, porque en ese momento entendí que ya no me veía como su padre. Era una carga, un objeto viejo que ocupaba espacio. Después de eso, todo empezó a pesar distinto. El café ya no sabía igual, la casa se sentía fría, los días eran largos y silenciosos. Lo observaba a la distancia, mientras fingía leer el periódico o barrer el patio, y notaba como cada día se alejaba un poco más. Apenas hablábamos. Si lo hacía, respondía con monosílabos, sin levantar la mirada del teléfono. Y yo, en lugar de enfrentarlo, guardaba silencio. No por miedo, sino por tristeza. Porque uno no discute con quien ama, uno espera, con la esperanza tonta de que algo cambie. Pero nada cambió. A veces llegaba su esposa, esa muchacha que nunca me miró con respeto. Entraba como si la casa fuera suya, se reía fuerte, movía las cosas sin pedir permiso. Me saludaba con un buenas sin siquiera mirarme, y se encerraban en el cuarto. Yo aprovechaba para salir al patio, a regar mis plantas, para no oír nada. En esas tardes pensaba en lo irónico de todo. Yo había construido esa casa con mis propias manos, cada ladrillo, cada losa, y ahora me sentía un invitado, un huésped incómodo en mi propio hogar. Y lo peor es que ellos creían que yo no me daba cuenta. Pensaban que mi silencio era ignorancia, pero no, era observación. Yo veía todo. Veía cómo se miraban entre ellos, con ese gesto de impaciencia cada vez que les hablaba. Cómo hacían cuentas de mis cosas, de mis terrenos, como si ya fueran suyos. Una noche, mientras cenábamos, Santiago me soltó una de esas frases que parecen inocentes pero esconden veneno. «Oiga, papá,
Usted ya debería descansar, disfrutar la vida, dejar de preocuparse por tanto papel y tanto trámite. Si quiere, yo me encargo de todo. Sonreí, pero por dentro algo se encendió. No era una oferta, era una invitación a desaparecer. Desde entonces, empecé a tomar distancia. No física todavía, pero sí emocional. Dejé de esperar sus gracias, sus abrazos fingidos, sus conversaciones de compromiso. Me encerraba en mi cuarto con mi radio vieja y escuchaba boleros, esos que cantaban mis padres. Me hacían recordar que hubo un tiempo donde la vida era más sencilla, más honesta. Empecé a escribir pequeñas notas en una libreta, pensamientos sueltos, recuerdos, frases que me ayudaban a no olvidar quién era yo. Porque cuando uno vive con alguien que te mira con desprecio, poco a poco uno se convence de que vale menos. Y yo no iba a permitir eso. Un día, mientras limpiaba el jardín, escuché que hablaba otra vez por teléfono. No sé con quién, pero dijo algo que ya no me dolió. Me confirmó lo que ya sabía. Ya no aguanto más vivir con él. Es como tener un mueble viejo en la sala. No sé qué hacer con este señor. Cerré los ojos, respiré hondo y seguí barriendo. Esa fue la última vez que me dolió. A partir de ahí, ya no sentí rabia ni pena, solo decisión. Porque hay palabras que no solo hieren, también liberan. Y esa fue una de ellas. Esa noche, mientras me tomaba un café en silencio, miré mis manos arrugadas, las mismas que lo habían cargado de niño, las que lo alimentaron, las que firmaron su escuela, su carro, su futuro. Y me dije a mí mismo, no me quedo aquí a esperar más humillaciones. Pero tampoco iba a hacer escándalo. No soy de esos. Aprendí que cuando uno se respeta, no necesita levantar la voz. Solo hace lo que tiene que hacer. Esa fue la noche en que algo dentro de mí despertó. No fue enojo, fue dignidad. Empecé a planear, en silencio, con calma, como quien prepara una despedida sin fecha. No se lo dije a nadie, ni a mi hija, ni a los vecinos. Solo lo guardé dentro. Porque cuando un padre se da cuenta de que su hijo ya no lo quiere, no se ruega amor, se recoge la dignidad, se baja la cabeza y se va. Y mientras Santiago seguía creyendo que yo era ese viejo lento, despistado, sin fuerzas, no sabía que el viejo estaba más lúcido que nunca. Que cada palabra que decía, cada gesto que hacía, yo lo anotaba en el alma, y con eso estaba construyendo algo nuevo. No una venganza, sino una salida. Porque a veces irse no es huir, es sobrevivir. Y yo estaba listo. No sabía aún cómo ni cuándo, pero ya no iba a seguir ahí, viviendo en una casa donde el aire se había vuelto pesado y la gratitud había muerto. Esa fue la última etapa del engaño. Ya no me dolía lo que decía, me dolía haber tardado tanto en verlo. Pero como todo en la vida, hasta el dolor tiene su propósito. Porque ese desprecio, que al principio me destrozó, fue también lo que me devolvió las fuerzas. La fuerza de decir, hasta aquí. Y aunque no lo sabía todavía, esa noche empezó el principio del fin de todo lo que alguna vez me ató. Esa noche, después de escuchar otra vez sus burlas, me senté en la orilla de la cama con una calma que asustaba. No había rabia, no había llanto, solo una certeza que pesaba más que el cansancio. Ya no había nada que rescatar. Y cuando uno entiende eso, el alma deja de temblar. Me quedé mirando mis manos, las arrugas, las manchas, los callos. Esas manos habían levantado casas, habían alimentado hijos, habían firmado documentos, y ahora estaban listas para firmar el último, el más importante, no uno de herencia, sino de libertad. Fui hasta el ropero, abrí el cajón donde guardo los papeles viejos y encontré una hoja doblada, amarillenta por los años. Era una hoja en blanco, pero al tocarla sentí que ahí debía escribir lo que nunca había dicho. Me senté en el escritorio con mi pluma azul, la misma que usé cuando firmé la escritura de la casa hace más de 30 años, y empecé a escribir. No fue una carta larga ni un reclamo. Fueron pocas líneas, firmes, directas, como toda mi vida. El que te da asco se va. No te preocupes, no te faltará espacio ni silencio. Cuídate. La doblé con cuidado y la guardé dentro de un sobre amarillo. No era una nota de venganza, era una despedida. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé café, comí pan dulce y salí sin que nadie me viera. Caminé hasta el banco, el mismo donde llevo años guardando mis ahorros. Nadie sabía que, además de mi pensión, tenía un fondo aparte, una cuenta en dólares que había abierto por precaución, por si un día me faltaba algo o alguien. Por si acaso, decía mi padre, porque el por si acaso siempre llega. Y ese día había llegado. En el banco pedí hablar con mi asesor.
Era un muchacho joven, muy correcto, de corbata impecable. Cuando me vio, me saludó con respeto. Don Eliseo, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Le expliqué que necesitaba retirar una parte importante de mi dinero. Me preguntó si era para una inversión, y le dije que sí, que iba a invertir en mi tranquilidad. Firmé los papeles sin temblor, conté los billetes y los guardé en un sobre. Nadie más tenía que saberlo. De ahí me fui caminando hasta la notaría. Pedí una cita con mi médico de confianza, el doctor Valdez, un viejo amigo de juventud. Le expliqué que necesitaba un certificado, algo que constara que estaba perfectamente lúcido, que mis decisiones eran conscientes y personales. Me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. ¿Está seguro, Eliseo? Me dijo. Más que nunca, doctor. Firmó y selló el documento. Me entregó el papel con una mirada seria, de esas que dicen sé lo que vas a hacer, y está bien. Al salir del consultorio me fui directo a la inmobiliaria donde 30 años atrás había comprado la casa. Todavía quedaba el letrero con el mismo nombre, medio despintado. Me atendió un señor de canas, amable, con voz tranquila. Cuando me vio, me reconoció. Don Eliseo, ¿cuánto tiempo? ¿En qué le puedo servir? Le sonreí. Quiero vender mi casa. Me miró sorprendido, como si no hubiera escuchado bien. ¿Venderla? Pero si es suya, está preciosa. Le dije que sí, que estaba en perfectas condiciones, sin hipotecas, sin deudas, todo en regla. Pero quiero que sea rápido, y sobre todo, discreto. Me preguntó si había algún motivo especial, y le respondí la verdad. Quiero desaparecer. No insistió. Solo asintió con respeto. Entendido, don Eliseo. Yo me encargo. Mientras hablábamos de papeles y trámites, yo sentía que algo dentro de mí se aligeraba, como si por fin soltara una piedra que llevaba años cargando. Le dejé los documentos, los planos, las escrituras, todo limpio. Le pedí que no contactara a mi hijo para nada, que todo se manejara directamente conmigo. El hombre entendió. Trato hecho. Salí de ahí caminando despacio, con el sol pegándome en la cara, y me sentí más vivo que en años. Esa tarde, al regresar a casa, todo seguía igual. Santiago estaba en el comedor con su laptop, hablando por videollamada, dándole órdenes a alguien como si fuera dueño del mundo. Me saludó con un gesto sin levantar la vista. Yo solo asentí y pasé al patio. El jardín estaba tranquilo. Las flores que planté con Mónica cuando era niña seguían floreciendo. Me senté en la banca y miré la casa. Mi casa. Cada ladrillo tenía una historia. Recordé cuando la construí, cuando aún no podía pagar albañiles y me tocaba hacerlo solo los fines de semana. Recordé las risas de mis hijos jugando a esconderse en las habitaciones vacías. Y ahora, todo eso iba a quedar atrás. No por tristeza, sino por justicia. Al caer la tarde, abrí una botella de vino que guardaba desde hacía años. Serví una copa y brindé conmigo mismo. Por la libertad, murmuré. Esa noche dormí en paz, como no lo hacía desde hacía mucho. Sabía que lo que estaba por hacer no tenía vuelta atrás, pero tampoco debía tenerla. A veces el amor no se mide en quedarse, sino en saber cuándo irse. Durante los días siguientes, seguí mi rutina como si nada. Desayunaba, regaba las plantas, leía el periódico y en la tarde salía a caminar. Nadie sospechó nada. Mientras tanto, la venta avanzaba. El comprador era extranjero, pagaría al contado. Todo fluía con una facilidad que parecía mandada por Dios. Era como si la vida misma me dijera, ándele, viejo, ya es hora de cerrar este capítulo. Y así fue. Ya lo tenía todo planeado. Cada detalle, cada papel, cada paso. Solo faltaba esperar el momento correcto. Santiago creía que aún tenía el control, que el viejo no se movía sin avisarle. Pero no sabía que el viejo ya tenía un plan, y que la próxima vez que se sentara en ese comedor, la casa ya no sería suya. Y ahí, entre el olor del café y las sombras del atardecer, me hice una promesa. No volvería a permitir que nadie me hiciera sentir pequeño, ni siquiera mi propio hijo, porque uno puede perderlo todo, menos la dignidad. Y yo, aunque cansado, todavía tenía la mía intacta. El día de la firma amaneció claro, con un sol tibio que parecía darme la bendición. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, me puse la camisa azul que guardaba para ocasiones importantes y miré mi reflejo en el espejo. Ahí estaba yo, viejo, sí, con arrugas y canas, pero con los ojos vivos. No era un hombre derrotado,
Era alguien que estaba por recuperar lo que le quedaba de vida. Salí con paso tranquilo. En el banco ya me esperaban los papeles. El comprador, un extranjero de acento raro, llegó puntual, con un maletín y esa sonrisa de quien no sabe nada de la historia que carga una casa. El notario me explicó todo con calma, y yo firmé sin dudar. Mi mano no tembló ni un segundo. En cuanto el último trazo estuvo sobre el papel, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. En ese momento ya no era solo un vendedor. Era un hombre libre. Me depositaron el dinero en una cuenta nueva, a mi nombre, pero con datos reservados. Todo legal, todo limpio, como debe ser. El notario me dio la mano, me felicitó y me deseó suerte. Sonreí. No era suerte lo que necesitaba, era paz. Y esa ya empezaba a sentirla. Al salir de la oficina, el viento me dio en la cara, fresco, con olor a tierra mojada. Miré al cielo y pensé, ya está hecho. No había vuelta atrás. Regresé a la casa por última vez. Caminé despacio, como quien recorre un viejo recuerdo. Cada rincón tenía su historia. Pasé la mano por la pared del pasillo, por los marcos de las puertas, por el viejo retrato de mi esposa que colgaba en el comedor. Me detuve frente a él y le hablé en voz baja, casi como una oración. Lo hice, vieja. Lo hice por mí, pero también por ti. Porque no quiero que la memoria de lo que construimos se siga manchando. En la cocina preparé un último café, ese olor que me acompañó tantos años, y me senté a tomarlo viendo por la ventana. Afuera, el jardín brillaba con el sol. El mismo jardín donde mis hijos jugaban, donde enterré al perro, donde pasé tardes enteras cuidando las flores. Me dolió. Claro que sí, pero era un dolor distinto, un dolor que libera. Subí al cuarto y saqué la vieja maleta de lona verde. No era mucha cosa lo que iba a llevarme. Un par de camisas, mi suéter favorito, los documentos, el reloj de mi padre, unas fotos viejas y el sobre amarillo con la nota que había escrito. No necesitaba más. Puse todo con orden. Cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. Caminé al comedor, puse el sobre la mesa y encima una piedra para que no volara. Era mi despedida. No había reclamos, no había rencor. Solo un mensaje claro. El que te da asco se fue y se llevó todo. Salí sin hacer ruido. No quise despedirme de nadie. Caminé hasta la esquina y tomé el primer autobús al centro. Me senté junto a la ventana, con la maleta en las piernas, mirando cómo la casa se hacía pequeña a lo lejos. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. A veces las lágrimas sobran cuando la decisión es firme. Del centro tomé un taxi directo al aeropuerto. Ya tenía el boleto comprado desde hacía 3 días, con un destino sencillo, Monterrey, un lugar donde no conocía a nadie, y eso era precisamente lo que quería. Empezar desde cero, sin explicaciones, sin miradas, sin culpas. Mientras el avión despegaba, vi cómo la ciudad se hacía diminuta bajo las nubes. Pensé en Santiago, en lo que diría cuando llegara a casa y encontrara el sobre. Lo imaginé furioso, llamándome, exigiendo respuestas. Sonreí. Ya no tenía que responderle nada. Durante años le di todo, y ahora solo me debía silencio. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí. Dormí profundo, sin sobresaltos, sin remordimientos. Esa misma noche él llegó. No lo vi, pero me lo imagino. Abrió la puerta, vio la casa vacía, la nota sobre la mesa. Seguramente la leyó una y otra vez sin entender. Lo sé porque después me llegaron los mensajes. Primero uno: papá, ¿dónde estás? Luego otro, más corto: ¿vendiste la casa? ¿Qué hiciste, viejo? Y al final, uno más, lleno de rabia: el que te da asco. ¿Eh? ¿Estás loco? No respondí ninguno. Guardé el teléfono en el bolsillo y lo apagué. No más explicaciones. No más justificaciones. Aterrizamos en Monterrey de noche. Tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara a una pensión del centro. Una sencilla, limpia, donde nadie hiciera preguntas. Encontré una, vieja, con olor a madera y café. Pagué por adelantado 2 semanas en efectivo y pedí una habitación con ventana. El recepcionista, un muchacho joven, me sonrió. ¿Viene por trabajo, don? No, mijo, vengo por descanso. Me dio la llave y subí. El cuarto era pequeño, con una cama dura y un ventilador que hacía más ruido que viento, pero me pareció el lugar más tranquilo del mundo. Esa noche, mientras me acostaba, sentí algo que no recordaba desde hacía años. Paz. Una paz silenciosa, sin condiciones. No era alegría ni alivio, era algo más hondo,
como si el alma por fin respirara. Pensé en lo que dejaba atrás, en lo que venía, y no tuve miedo. Porque cuando uno ha vivido tanto y ha sido herido por los suyos, ya no hay nada que pueda doler más que la indiferencia. Apagué la luz, respiré hondo y me quedé escuchando el zumbido del ventilador. Afuera la ciudad seguía viva, pero dentro del cuarto todo estaba en calma. Y así, con los ojos cerrados, me dije, ya está, Eliseo. Lo lograste. Te fuiste sin ruido, con la cabeza en alto. Y en ese instante, mientras el sueño me vencía, supe que había hecho lo correcto. Porque cuando un hijo te convierte en mueble, uno tiene dos opciones: quedarse a juntar polvo o salir a buscar aire. Y yo, por fin, había elegido respirar. Los primeros días en Monterrey fueron raros, no lo voy a negar. Despertaba temprano, como si todavía tuviera que preparar café para alguien más, pero la casa estaba en silencio. No había pasos, ni voces, ni el ruido de la televisión encendida desde temprano. Solo yo y el canto de los pájaros que se metía por la ventana. A veces me sentaba en la cama mirando la pared y pensaba, ¿y ahora qué, Eliseo? Pero no era tristeza, era una sensación nueva, como si apenas estuviera aprendiendo a estar solo sin sentirme abandonado. En la pensión donde me quedé, vivían otros hombres mayores, algunos jubilados, otros simplemente perdidos en la vida. Cada uno con su historia, con su mirada cansada, pero con algo en común. Todos sabíamos lo que era empezar desde cero. El dueño, don Rubén, era un señor amable, de esos que todavía sirven café colado en olla y saludan con un buenos días, compa. Me ofreció pan dulce y un lugar en la mesa para desayunar. No hablábamos mucho, pero ese silencio entre viejos se entiende sin palabras. En esos primeros días, me dediqué a caminar. Caminaba por las calles del centro sin rumbo fijo, mirando la gente, los puestos de tacos, los niños corriendo con sus mochilas, las mujeres saliendo del mercado. La ciudad tenía un ritmo distinto, más apurado, pero también más anónimo. Y eso me gustaba. Nadie me conocía, nadie me debía nada, y yo tampoco le debía explicaciones a nadie. Encendí mi celular viejo solo para revisar si todo había salido bien con la venta. Y claro, ahí estaban. Más de 20 llamadas perdidas, todas de Santiago. Algunos mensajes, primero de enojo, luego de súplica y al final de rabia. ¿Dónde estás, viejo? ¿Cómo pudiste? Vendiste mi casa. Me reí solo. No respondí ninguno. Lo apagué otra vez y lo guardé envuelto en una camisa, como quien entierra algo que ya no sirve. No porque le guardara odio, sino porque ya no quería escuchar más voces que me lastimaran. Una tarde, mientras tomaba café en la mesa común de la pensión, conocí a un hombre mayor, don Roque. Tenía más años que yo, pero una energía en los ojos que imponía respeto. Me preguntó si tenía familia y le dije que alguna vez la tuve. Sonrió con tristeza. Ah, entonces usted también es de los que aman mucho y reciben poco. Asentí. Platicamos largo. Me contó que su hija lo había metido en un asilo y que se escapó porque no soportaba que lo trataran como niño. Uno se vuelve invisible cuando envejece, me dijo, y por eso hay que recordar quién es uno antes de desaparecer por completo. Esa frase se me quedó grabada. Desde entonces nos hicimos compañeros de caminatas. Salíamos por las tardes al parque a ver pasar la vida. Nos sentábamos en una banca y hablábamos de todo. De los tiempos antiguos, de las canciones viejas, de lo caro que está el gas, de las mujeres que ya no se visten como antes, de los hijos que se olvidan de llamar. Él me decía mi estimado don Eliseo, y yo le respondía mi compadre Roque. No era amistad de confidencias, era de esas lealtades silenciosas que solo los viejos entendemos. Con el paso de los días, empecé a sentirme más ligero. Compraba mi pan cada mañana en una panadería del barrio. Me saludaban ya por mi nombre. Los vecinos me reconocían. Buenos días, don Eliseo. ¿Cómo amaneció? Bien, mijo, todavía respirando, así que vamos ganando. Y me sonreían. Poco a poco, esa rutina sencilla me fue devolviendo algo que había perdido: el sentido de pertenencia. No necesitaba lujos, ni aplausos, ni familia cerca. Solo necesitaba un lugar donde pudiera ser yo sin sentirme estorbo. Una tarde de domingo, mientras barría el pequeño patio de la pensión, me encontré pensando en mi vida anterior, en lo mucho que había trabajado, en todo lo que di. Y, sorprendentemente, no sentí resentimiento. Sentí orgullo, porque sí, me habían lastimado, pero también había tenido el valor de poner un alto. Y eso, créame, no lo hace cualquiera.
Muchos viejos se quedan callados, aguantan insultos, desprecios, todo con tal de no quedarse solos. Pero la soledad no está en la distancia, está en vivir al lado de quien ya no te quiere. Esa noche salí a caminar solo por las calles iluminadas. El aire fresco me pegaba en la cara y me hizo sonreír. Me senté en una banca frente a la iglesia y miré las luces parpadeando. Pensé en mi esposa, en lo que diría si me viera ahí. Tal vez me habría regañado primero, pero luego se habría reído, porque ella siempre entendía lo que había detrás de mis silencios. Y yo sabía que, de alguna forma, me estaba acompañando. Los días se volvieron semanas, y la vida empezó a tener un ritmo nuevo. Despertaba sin apuro, desayunaba sin prisas, leía el periódico, y si llovía, me sentaba junto a la ventana a escuchar el sonido de las gotas. No tenía mucho, pero tampoco me faltaba nada. A veces me daba por pensar que eso era la felicidad, tener paz en lugar de compañía. Un día, don Roque me dijo algo que terminó de ponerme en paz. Hizo bien, viejo. No hay nada más triste que quedarse donde ya no te quieren. La dignidad no se mendiga, se defiende. Y yo asentí, porque ya no tenía dudas. Ese desprecio que me había sacado de mi casa no me destruyó, me liberó. Esa noche, antes de dormir, me serví un último café y miré por la ventana. La ciudad estaba viva, llena de luces y ruido, pero yo solo escuchaba el silencio. Un silencio bueno, limpio, sin veneno. Me recosté y pensé que la vida, al final, siempre te da otra oportunidad. Solo hay que tener el valor de tomarla. Y mientras me quedaba dormido, me dije algo que nunca olvidaré. No me fui huyendo de mi hijo, me fui buscando a mí. Porque a veces, para encontrar la paz, hay que perderlo todo. Y en ese pequeño cuarto de pensión, con mi maleta al lado y el corazón en calma, sentí que por fin lo había logrado. Un par de meses después de instalarme en Monterrey, cuando ya me había acostumbrado al silencio y al café de olla de don Rubén, recibí un sobre con mi nombre. No tenía remitente, pero el sello era de un despacho jurídico de la ciudad donde vivía antes. En cuanto lo abrí, supe de qué se trataba. Santiago había decidido demandarme. Decía que yo había vendido la casa sin estar en plenas facultades mentales, que seguramente alguien me había manipulado o engañado. En otras palabras, mi propio hijo quería quitarme lo poco que me quedaba. Me quedé mirando los papeles un buen rato, sin rabia, sin sorpresa. Lo conocía demasiado. Cuando el dinero está de por medio, las máscaras caen. Lo doblé con calma, me serví un café y pensé, así que ahora soy loco. ¿Eh? Pues loco, pero precavido. Yo ya había previsto que algo así pasaría. Por eso había hecho todo como se debe, sin dejar cabos sueltos. Tenía el certificado médico firmado por el doctor Valdez, el vídeo con el notario donde explicaba mi decisión de vender la casa por voluntad propia y todos los documentos en regla. Hasta había dejado un registro notarial donde declaraba que no existía presión, ni amenaza, ni manipulación. Todo estaba en orden. Santiago podía gritar lo que quisiera, pero la ley estaba de mi lado. Llamé al notario, le conté de la carta y él, muy tranquilo, me dijo, «No se preocupe, don Eliseo, todo está blindado. Su hijo no tiene nada que hacer. Usted hizo las cosas bien». Colgué el teléfono y me reí solo. No era una risa feliz, era una risa cansada, de esas que salen cuando uno confirma que no se equivocó a marcharse. Los días siguientes me llegaron más mensajes, pero esta vez de un tono distinto. Ya no eran amenazas, eran ruegos. «Papá, yo no quise que las cosas llegaran a esto. No sabía que ibas a hacer algo tan drástico. Solo quiero hablar». Los leí todos con calma, pero no respondí, porque no se puede dialogar con quien primero te humilla y luego finge compasión. En cada palabra suya había culpa, sí, pero también cálculo. Lo conozco, no buscaba perdón, buscaba control. Y yo ya no era ese hombre que se dejaba manipular por amor. Pasaron unas semanas y el caso se desmoronó solo. El abogado me llamó y me dijo que el juez había rechazado la demanda por falta de pruebas. Su hijo firmó una vergüenza, don Eliseo, pero ya está. Usted puede quedarse tranquilo. Y lo estuve. No por el dinero, no por la casa, sino porque, por primera vez en muchos años, me sentí protegido. No por nadie más, sino por mí mismo. Había aprendido a defenderme sin gritar, sin golpear, sin maldecir, solo con inteligencia y paciencia. Una tarde, mientras barría el patio, sonó mi celular. Era un número desconocido, pero la voz la reconocí al instante. Era él. «Papá», dijo con un tono que no escuchaba desde que era niño.
No lo interrumpí. Lo dejé hablar. Me contó que había perdido su trabajo, que su esposa lo había dejado, que estaba arrepentido, que se sentía solo. Hablaba rápido, sin respirar, como si quisiera vaciarse de culpa. Cuando terminó, hubo silencio. Le respondí con voz baja, sin rencor. No te deseo mal, hijo, pero también te digo una cosa. El respeto no se pide cuando ya se perdió. Se demuestra, y eso tú todavía no lo has hecho. No gritó, no insistió. Solo suspiró y colgó. Y yo me quedé con esa paz de quien no tiene nada más que decir. Desde ese día no volvió a llamar. De vez en cuando llegaban noticias suyas por mi hija, Mónica. Me decía que andaba mal, que bebía más de la cuenta, que hablaba solo. Yo escuchaba, pero no opinaba. Uno no puede vivir curando a quien no quiere sanar. Mónica me pedía que lo perdonara, y yo le respondía. El perdón ya se lo di, pero eso no significa que vuelva a abrir la puerta. Porque el perdón no siempre implica reconciliación. A veces es solo un modo de soltar. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en él. La vida aquí me tenía ocupado. Me uní a un grupo de señores jubilados que arreglaban bicicletas viejas para regalarlas a los niños del barrio. Eso me devolvió una alegría que ni sabía que extrañaba. Me sentía útil, vivo. Mientras ajustaba tornillos o engrasaba cadenas, pensaba en lo irónico que era todo. Mi hijo, joven, con todas las oportunidades del mundo, se había hundido por su soberbia, y yo, viejo y solo, había encontrado propósito entre fierros y risas de niños. Una tarde de lluvia, Mónica me llamó llorando. Me dijo que Santiago la había buscado, que quería verme, que decía estar arrepentido de verdad. Me quedé callado un rato y le respondí. Dile que no lo odio, pero también dile que hay heridas que ya no necesitan cerrarse. Ella entendió. No insistió. Y colgó. Esa noche no pude dormir. No por angustia, sino porque pensaba en lo que el tiempo hace con los hombres. Cómo nos cambia, cómo nos desnuda. Santiago se quedó atrapado en su orgullo y yo aprendí a soltar el mío. La diferencia es que uno aprendió a vivir con lo que tiene, y el otro todavía pelea con lo que perdió. Me serví un trago de tequila, abrí la ventana y miré la ciudad mojada. Las luces se reflejaban en los charcos, y por un momento pensé en todo lo que había pasado. No había victoria ni derrota, solo destino. Porque al final, cada quien recoge lo que siembra. Y mi hijo, por más que lo niegue, no me perdió por una casa. Me perdió por no saber cuidar un corazón. Mientras bebía despacio, pensé que la vida, con todo su dolor, también enseña justicia. No la del juez, sino la del alma. Y en esa justicia silenciosa, yo ya había ganado. Porque el respeto que él quiso quitarme, lo recuperé en mí mismo. Y eso, ni el tiempo ni la sangre lo pueden arrebatar. Un día cualquiera, cuando ya me había acostumbrado a vivir sin mirar atrás, alguien tocó la puerta de la pensión. Era una muchacha joven con una sonrisa nerviosa. ¿Don Eliseo?, preguntó. Asentí, pensando que sería alguien del grupo de bicicletas. Pero no. Me entregó un sobre y me dijo, esto se lo manda su hija. Apenas escuché su nombre, Mónica, sentí un calorcito en el pecho. Hacía semanas que no sabía nada de ella. Abrí el sobre despacio, con manos temblorosas. Adentro venía una carta escrita con su letra pequeña, redonda, igual que cuando era niña. Decía, «Papá, voy a visitarte. No me digas que no, ya compré el boleto». Sonreí sin poder evitarlo. La carta olía a su perfume de flores, ese que usaba desde joven. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de esperar a alguien. Llegó una semana después, en un taxi viejo lleno de maletas. Cuando bajó, la reconocí enseguida, aunque los años ya le habían marcado el rostro. Venía con el pelo recogido, con ojeras, pero con esa luz en los ojos que siempre tuvo. Apenas me vio, soltó la maleta y me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas. «Ay, papá, cuánto te extrañé». No pude responderle. Solo la abracé. No lloré, pero se me apretó el alma. Era como si todos esos años de distancia se derritieran en ese instante. Me trajo pan dulce, un frasco de café y unas fotos de nieto. Emiliano, que ya no era un niño, sino un jovencito alto con sonrisa igualita a la mía cuando era joven. Pasamos la tarde hablando. Me contó que había dejado a su marido porque la vida con él se volvió rutina sin cariño. Que trabajaba en una escuela, que criaba sola a Emiliano, pero que estaban bien. Que había sabido de mí por un viejo amigo de la familia que la ayudó a encontrarme. Y luego, bajando la voz, me habló de su hermano. «Papá, Santiago está mal.
Anda perdido. Se gastó todo lo que tenía, la esposa lo dejó y dice que tú le arruinaste la vida. Me quedé en silencio. No sentí lástima ni rabia, solo una tristeza tranquila, como la de quien ya no espera nada. Le respondí, hija, yo no le arruiné nada. Él solito cavó su hoyo. Yo solo me salí a tiempo. Ella asintió con lágrimas. Lo sé, papá. Solo quería que supieras. Esa noche cenamos juntos por primera vez en años. Frijoles, pan y café. Nada especial, pero me supo a fiesta. La escuchaba hablar y pensaba en lo diferente que era su hermano. Ella tenía la ternura que él perdió, y en su voz había algo que curaba. Me dijo que no podía quedarse mucho, pero que quería venir seguido, que Emiliano quería conocerme, que quería traerlo en vacaciones. Y yo, que pensé que ya no tenía familia, volví a sentirme padre. No de todos, pero sí de alguien que valía la pena. Los días con Mónica fueron un regalo. Caminábamos por el parque, tomábamos nieve, íbamos al mercado. Me hacía reír con sus historias, me reclamaba por no avisarle que me iba. Papá, casi me da un infarto cuando supe que desapareciste así. Yo le respondía bromeando, era la única forma de que tu hermano me extrañara. Nos reíamos, pero detrás de esas risas había alivio. Ella entendía lo que había hecho. No necesitaba justificarme. En sus ojos veía algo que me llenaba más que cualquier perdón, comprensión. El último día antes de que se fuera, me llevó una caja pequeña envuelta en papel azul. Ábrela, papá. Adentro había una taza con la frase, el mejor abuelo del mundo. Me reí. Ni siquiera me conoces como abuelo, chamaca. Por eso, para que empieces a practicar. Esa broma, tan simple, me desarmó. La abracé de nuevo. No dije nada. A veces las palabras sobran cuando el corazón ya entiende. Cuando se fue, la pensión se sintió más vacía, pero no triste, porque esta vez el vacío estaba lleno de esperanza. Mónica me había devuelto algo que creí perdido, la certeza de que aún quedaba cariño limpio en mi vida. Desde entonces, cada domingo me llama. Me cuenta de Emiliano, del trabajo, de la escuela, de todo. Y yo la escucho con orgullo. A veces me manda fotos del nieto. En una sale montando una bicicleta vieja. Me reí cuando la vi. Esa seguro la arreglamos con don Roque, pensé. La vida tiene esas vueltas lindas. Lo que das, tarde o temprano regresa. Una tarde de invierno me trajo una sorpresa. Llegó sin avisar, con Emiliano de la mano. El muchacho me abrazó con timidez. Abuelo, mamá me habló mucho de ti. Lo miré bien. Tenía los mismos ojos que Mónica, la misma sonrisa que yo cuando era joven. Me ayudó a podar las plantas del patio, y en un momento, mientras trabajábamos, me dijo, mi mamá dice que usted es el hombre más fuerte que conoce. Sentí un nudo en la garganta. Le respondí con voz baja, fuerte no, hijo. Solo aprendí a no quedarme donde me rompen. Él asintió sin entender del todo, pero me sonrió, y esa sonrisa valió más que todas las disculpas del mundo. Desde entonces, los sábados son sagrados. Mónica y Emiliano vienen a verme. Me traen pan, reímos, cocinamos juntos. Yo les cuento historias viejas y ellos me cuentan las nuevas. Es como si el tiempo, en lugar de separarnos, nos estuviera tejiendo de nuevo, hilo por hilo. A veces, cuando cae la tarde y los veo marcharse, me quedo en la puerta mirando el cielo. No pienso en lo que perdí, sino en lo que me quedó. Porque la vida, aunque te quite cosas, también te devuelve lo que de verdad importa. Y ahora lo entiendo, no todos los hijos son iguales. Algunos te rompen, otros te salvan. Y Mónica, con su ternura silenciosa, fue quien me enseñó que el amor, cuando es verdadero, no necesita pedir perdón, solo aparecer. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en cómo el destino acomoda las piezas sin que uno lo note. Yo me fui buscando soledad y encontré familia. Me fui huyendo del desprecio y hallé respeto. Tal vez Dios no me castigó. Solo me movió del lugar para que el amor me alcanzara de nuevo. Y con esa idea en el pecho, cerré los ojos agradecido. Porque sí, la vida me quitó un hijo, pero me devolvió una hija. Y a veces, eso basta para seguir respirando con calma. Pasaron los meses y la vida me tenía tranquilo, hasta que un día me dieron una noticia que me revolvió todo por dentro. Me la trajo Mónica, con esa mirada de quien no sabe si hablar o quedarse callada. Papá, me dijo bajito, Santiago está muy mal. No le entendí al principio. Pensé que era otra historia más de sus líos, de sus fracasos, de su orgullo.
Pero no, esta vez era distinto. Lo corrieron del trabajo, lo estafaron con un negocio y ahora anda sin casa. ¿Está enfermo? Papá. Muy flaco, irreconocible. Me quedé mudo. No supe si sentir compasión o impotencia. No por el dinero, no por la caída, sino porque ese muchacho, que alguna vez tuve en mis brazos, había tocado fondo por su propio veneno. Pasaron varios días y no podía sacarlo de la cabeza. Soñaba con el de niño, con su risa, con su manera de correr descalzo en el patio. A veces la memoria es cruel, porque te recuerda lo mejor justo cuando todo lo demás se perdió. Una tarde, mientras le daba de comer a las palomas del parque, lo vi venir. No era un sueño. Venía caminando despacio, con ropa vieja, la barba descuidada, los ojos hundidos. Por un segundo no lo reconocí. Se detuvo frente a mí sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo lo miré, intentando encontrar en ese hombre al hijo que una vez tuve. Papá, dijo con la voz quebrada, no vengo a pedirte perdón, vengo a pedirte ayuda. Su sinceridad me dolió más que sus insultos del pasado. Me quedé callado, dejando que hablara. Me contó su desgracia, cómo lo perdió todo, cómo lo traicionaron sus socios, cómo nadie quiso tenderle la mano. Y claro, ahora buscaba la mía. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, bajé la mirada y le dije despacio, no te voy a negar un plato de comida, hijo, pero tampoco voy a abrirte la puerta de mi vida así como así. La ayuda que pides viene del interés, el perdón viene del alma. Y eso, todavía no lo siento. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no discutió. Aceptó mi silencio. Le di dinero para unos días, le compré comida y se fue. Sin abrazos, sin promesas. Solo con ese aire de quien por fin entendió que las heridas no se curan con palabras. Después de eso no lo vi por un tiempo. Hasta que una mañana, Mónica llegó corriendo, con el rostro pálido. Papá, lo arrestaron. Falsificó tu firma para sacar un préstamo. No podía creerlo. Aun después de todo, todavía intentó aprovecharse de mí. Me quedé en silencio largo rato, respirando hondo, buscando dentro de mí algo que no fuera solo rabia. Pero no la encontré. No tenía rabia, tenía cansancio. El cansancio de quien ya dio todas las oportunidades posibles. Fui al juzgado cuando me llamaron a declarar. Lo vi sentado, con la cabeza baja. No me miró. Yo tampoco lo busqué con la mirada. Respondí lo que tenía que responder. No mentí, pero tampoco lo hundí. Dije la verdad, que no lo autoricé, pero que no quería verlo preso. El juez fue claro. Si reparaba el daño, quedaba libre. Y así fue. Días después recibí una carta suya desde la cárcel. Era breve, escrita con letra torpe. Papá, no espero que me perdones. Solo quiero decirte que ahora entiendo lo que valías. Perdóname por haber sido ciego. Ya no te voy a molestar más. No lloré al leerla. Solo me quedé mirando esa hoja mucho tiempo. No la rompí ni la guardé. La dejé sobre la mesa, junto al café, y se quedó ahí, amarillenta, hasta que el viento se la llevó por la ventana. Desde entonces, cada vez que pienso en él, no lo hago con dolor, sino con distancia. A veces, cuando paso frente a la iglesia y escucho el coro cantar, le pido a Dios que lo cuide, no porque merezca otra oportunidad conmigo, sino porque sigue siendo mi sangre. Pero aprendí algo importante. El perdón no es para el otro, es para uno mismo. Yo ya lo había perdonado, solo que no para volver a empezar, sino para cerrar el ciclo. Mónica dice que él ahora anda en un centro de rehabilitación, que trabaja limpiando patios, que habla poco, que parece otro. Me alegra, aunque no lo digo. Ya no necesito verlo para saber si cambió. Lo que pase con él le pertenece a su destino, no al mío. Yo ya hice lo que me tocaba. Lo crié, lo amé, lo soporté, lo perdoné. Lo demás le toca a la vida. A veces, cuando cae la tarde y el cielo se pinta de naranja, me pregunto si él pensará en mí. Si recordará las veces que lo cargué dormido o que le curé la fiebre cuando era pequeño. Tal vez sí, tal vez no. Pero yo aprendí a vivir sin esperar respuesta. Porque cuando uno llega a viejo, entiende que el amor también sabe ponerse límites. Y que no todos los finales son reconciliaciones. Algunos son silencios que dicen, ya está bien, hijo, sigue tu camino, pero sin mí. Y eso fue lo que hice. Seguí el mío, ya no con rencor, sino con esa serenidad que solo llega cuando uno ya no debe nada. No a la vida, no a los hijos, no a nadie. Porque uno puede perder una casa, un nombre, hasta una familia, pero mientras conserve la dignidad,
sigue siendo rico. Y yo, aunque solo tenga mi taza de café y un cuarto pequeño, me siento más afortunado que nunca, porque sobreviví al desamor sin volverme amargo, y eso, créame, es una victoria que pocos alcanzan. El tiempo siguió su curso, y sin darme cuenta ya había pasado más de un año desde que dejé aquella casa. No me di cuenta en qué momento el dolor se volvió costumbre y la costumbre se transformó en paz. Ahora mi vida transcurría despacio, entre el olor a café por las mañanas y el canto de los pájaros en el patio. Me había comprado una pequeña casita en las afueras de Monterrey, nada lujosa, pero mía. Cada pared la pinté con mis propias manos. Cada rincón tenía una historia nueva que no dolía. Planté rosales en el jardín, colgué fotos viejas y un crucifijo sobre la cama. Y un día, sentado frente a la ventana, pensé que al fin había entendido lo que era vivir sin miedo. Mónica me visitaba cada semana. A veces venía con Emiliano, y juntos limpiábamos el jardín, cocinábamos o simplemente charlábamos de tonterías. Me gustaba escucharlos reír. Era como si el eco de sus voces llenara el espacio que antes ocupaba el silencio. Un día me trajo unos papeles. Papá, me dijo, necesitas hacer testamento. No quiero que después haya problemas. Tenía razón. Ya había visto suficiente miseria familiar como para repetirla. Fui con un notario joven, amable, que me trató con respeto. Le expliqué todo, que quería dejar la casa a mi nieto, pero bajo una condición, que no se podría vender, que debía mantenerse en la familia como símbolo de unión. El notario me miró curioso y me preguntó, ¿y su hijo? Sonreí con calma. A él no le dejo nada. No por odio, sino por justicia. Firmé los papeles sin temblar. Fue un acto sereno, casi sagrado. Sentí que con cada rúbrica estaba cerrando las heridas del pasado. No por venganza, sino por equilibrio. Porque la vida, cuando uno la enfrenta con honestidad, siempre termina poniéndose en orden. Salí de la notaría con una ligereza que no recordaba. Esa noche dormí tranquilo, sin pesadillas, sin culpas. Pasaron los meses y me convertí en parte del vecindario. Los niños me saludaban como el abuelito de la bici, porque ayudaba a arreglarles las suyas. Las vecinas me traían tamales, los muchachos me pedían consejos. Era curioso. Después de tanto tiempo sintiéndome solo, la vida me había regalado una familia distinta, hecha de gente sencilla, sin lazos de sangre pero con cariño verdadero. A veces pienso que Dios trabaja en silencio, que no te quita por castigo, sino para darte algo mejor. Una tarde, mientras regaba las plantas, se acercó una mujer que reconocí de inmediato, la madre de mis hijos, la que se había ido hace tantos años. No la veía desde que Santiago y Mónica eran niños. Venía con el cabello gris, delgada, pero con esa misma mirada dulce que siempre tuvo. Me sonrió con tristeza. No vengo a remover el pasado, me dijo. Solo vengo a decirte algo. Nos sentamos en la banca del jardín. Santiago está en un lugar donde lo están ayudando. Está cambiando, Eliseo. Dice que si algún día lo perdonas, no quiere que lo busques, solo que lo recuerdes bien. Me quedé en silencio, mirando las flores. No supe qué responder. Ella me tomó la mano y agregó, él te amaba, pero no supo cómo demostrarlo. Y se fue, despacio, como una sombra del pasado que venía solo a cerrar una puerta. Esa noche recé por él. No pedí que regresara, ni que me buscara. Solo pedí que encontrara paz. Porque a veces el perdón no se da con palabras, sino con el deseo de que el otro deje de sufrir. Y en ese momento entendí que la vida no me debía nada. Todo estaba pagado, con trabajo, con lágrimas, con amor. Los años te enseñan que no todos los finales son felices, pero sí pueden ser dignos. Que no todos los hijos te abrazan, pero siempre hay uno que te honra. Que no todos los silencios son vacíos, algunos son la manera más elegante de decir basta. Mónica me salvó sin saberlo. Ella me devolvió la fe en la gente, y Emiliano me recordó que el amor verdadero no necesita sangre, solo presencia. Un domingo, mientras el sol caía, los tres estábamos en el jardín. Emiliano pedaleaba su bicicleta nueva y Mónica reía. De repente, pensé en todo lo que había vivido, la traición, el abandono, la soledad, la paz. Y comprendí que no cambiaría nada, porque cada herida me había llevado hasta ahí, a ese momento perfecto. Miré al cielo y murmuré, gracias, Dios, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. A veces la gente cree que la vejez es castigo, pero yo aprendí que es un premio. Porque solo cuando uno envejece de verdad aprende a ver claro. Ya no buscas justicia, solo equilibrio.
Ya no exiges amor, solo verdad. Y yo, después de todo lo que pasé, me quedé con lo esencial. Mi hija, mi nieto, mi casa y la paz de saber que hice lo correcto. Esa noche, sentado en mi mecedora, escribí mi última carta. No para Santiago, ni para Mónica, sino para quien algún día lea mi historia. No te quedes donde no te respetan. No te rebajes por amor. No confundas familia con obligación. A veces irte es el acto más puro de amor propio. La guardé en el cajón, junto al testamento, y me quedé mirando el cielo. Porque al final, eso es la vida, un viaje lleno de pérdidas que te enseñan a valorar lo poco que queda. Y yo, viejo, cansado, pero en paz, entendí por fin la lección. No importa cuánto duela, no importa quién te traicione. Mientras sigas teniendo dignidad, sigues siendo libre. Y esa libertad, créame, es el regalo más grande que puede dejarle un padre a sus hijos.